Bueno, no sé ustedes, pero tropezar definitivamente nunca es bueno. Si es que estás en un paseo, o estás de excursión, o estás tratando de caminar en una habitación que no es familiar, y entonces tropiezas con algo, escucha, usualmente tropezar nunca resulta ser algo muy bueno realmente. Escucha esto, por favor. Dios no quiere que tropieces con Cristo. Dios no quiere que tropieces con Él. Él quiere que tú lo conozcas. Y tengo que decirles ahora mismo directamente a todos, ¿tienes piel gruesa? Vas a necesitar tener piel gruesa y un corazón honesto, un corazón abierto, porque el mensaje de hoy va directo al grano. Incluso podría doler, incluso podría quemar, no tropieces con ello. Aprende de mensaje. Y no voy a pedir disculpas por la Biblia, porque la Biblia no tendría que ofrecer ninguna disculpa. Es la verdad de Dios. Podrías decir, Jack, ¿puedes ir un poco más suave con nosotros ahora? No puedo hacer eso ahora, cuando la Biblia es clara y directa como el cristal. Haré lo mismo, y sí, estamos en Romanos capítulo 9, y a través de Romanos capítulo 9, quiero señalarles un par de escrituras. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os daré descanso. Y número 2, además, Jesús nos habla con respecto a su consuelo. ¿Por qué? Porque vas a necesitar su consuelo pronto. Así que agarren sus Biblias para llegar a Romanos 9. Te pediré ir a 1 de Corintios capítulo 6, versículos precisamente 9 al 11, y sujétense, que vamos a despegar. Pablo está hablando a los griegos en Corintios y dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice que mucha gente no irá al cielo. Se les llama injustos y no van a lograrlo, así que no te dejes engañar. Ningún fornicador. ¿Sabes lo que es un fornicador? Es alguien que no está casado y está teniendo relaciones sexuales con alguien que tampoco lo está, o con alguien casado. Lo que convierte a ambos en fornicador y adúltero. Cuando dos personas casadas cometen adulterio, es adulterio. Curiosamente no es fornicación, es adulterio puro. Pero cuando alguien soltero tiene sexo con alguien que no está casado, se llama fornicación. La palabra fornicación en griego es porneia. ¿La reconoces? Es la raíz de la palabra pornografía. Y luego tenemos a los idólatras. En otras palabras, buscadores de placer. Luego a los adúlteros, a los homosexuales, a los sodomitas, a los ladrones y la codicia, a los bebedores y difamadores. Verás, todo esto es lo que describe nuestra era. Es algo que podemos ver constantemente en los medios de comunicación, ¿cierto? Y los extorsionadores, que usan a otras personas para hacerse ricos, destruyen la vida de alguien y se quedan con todo su dinero. ¿Cómo pueden dormir por la noche? ¡Wow! No heredarán el reino de Dios, no van a entrar. Pero gracias a Dios por el versículo 11, porque no sé tú, pero yo podría señalar varias cosas ahí y decir, ese era Jack en 1977. ¿Qué hay de ti? ¿Tu vida ha cambiado? Mejor dicho, ¿Dios cambió tu vida? Piénsalo. Verás, el versículo 11 es pura alegría y libertad. Escucha esto, y esto eran algunos de ustedes. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Si escuchas esto y dices, no puedo creer lo que escuché, nunca volveré a venir. Entonces simplemente eres alguien que tropieza con la verdad. Igual que Israel hace 2000 años cuando Jesús se presentó como el Mesías. Verás, tu arrogancia, tu justicia propia y todo ese afán por justificarte te llevan a perderte la verdad. Y esa es una decisión fatal. Nadie te está señalando en este momento. Dios te ama y te está diciendo la verdad. Él quiere que tengas una vida nueva y tal vez dirás, quiero reformarme. Creo que tomaré un curso de moralidad. Cambiaré mi estilo de vida. Lo cual nunca funcionará. O dirás, no puedo cambiar, veo la verdad.
Me rindo por completo ante Él porque no puedo hacer esto solo. Y ahí es cuando Él interviene. Tropezar con su oferta es decir, no necesito esto ni tampoco a Él. Esta es mi vida y deberá lidiar con ella. Amigo, estás tropezando con Cristo. No lo hagas. Vemos esto en el tercer argumento de este verso, que es, ¿qué sabes con certeza? La Escritura dice, incluso la justicia de la fe. ¿Cómo esto puede ser posible? ¿Por fe podemos saber que somos justos? Sí. Y lo sé. Yo entiendo que mucha gente se molesta cuando alguien afirma saber algo con seguridad. Vivimos en un mundo que me parece ilógico. Unos dicen, no necesito a Jesús, soy suficientemente bueno. Y realmente ignoro si se dan cuenta de que se levantan con el objetivo de hacerlo por su cuenta, pero no lo lograrán porque el objetivo ya está contaminado. En cuanto se colocan en la línea de salida para correr, ven que no tienen zapatos. Dicen, voy a empezar a correr muy bien ahora, pero eso es imposible, ya que iniciaron bastante mal. Dirán, pero tengo mi uniforme. No importa, debes comprender. ¿Qué es lo que somos? Así es la humanidad. Y verás, cuando escuchas todo esto, o tropiezas y pereces, o te postras ante esta verdad y dices, Señor, te pido, ten misericordia de mí. Solo así es como Él cambiará tu vida. Todos hemos oído hablar de Saulo de Tarso, conocido como Pablo el Apóstol, el mayor converso al cristianismo hasta hoy. Veamos Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Ahora, escuchen muy bien de lo que habla. Habla de la moralidad frente a la fe en Cristo. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, porque la gente se jactaba de lo maravillosos que eran. Pablo dijo, de acuerdo, hagámoslo. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Seguramente se arremangó y dijo, ¿quieres un poco de mí? Él se arremangó y dijo, ¿quieres hablar acerca de la justicia de acuerdo al esfuerzo humano? Muy bien, hagámoslo. Dice, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Continúa, circuncidado al 8º día, prescrito por Moisés, ¿sabías? De parte de Dios. Pablo diría hoy, de acuerdo, empecemos. ¿En qué día te circuncidaron? Oh, mis padres tuvieron un gran retraso con el burro y se averió el camello. Me circuncidaron al día 10 o el día 9. Casi fui circuncidado al 8º día. Pablo dijo, continúa, del linaje de Israel. Verás, yo conozco mi linaje. Dice, de la tribu de Benjamín, de ahí salieron todos los, ahí es donde se encontraban los de alto rango. Continúa, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, maté gente. Así es, aunque no lo creas, maté a mucha gente que se decía cristiana. Los cazaba y ascendí tanto que supervisé la muerte de otros cristianos. Así de celoso era por la verdad. Íbamos a erradicar a estos cristianos locos que seguían a ese tal Cristo. ¿Lo sabías? ¿Recuerdas a Esteban apedreado hasta la muerte? ¿Quién dirigió esa ejecución? Ahí lo tienes. Odiaba a Jesús. Dice, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Sin pretender una justicia mía derivada de la ley, lo que es imposible, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Mediante la fe, Israel tenía la verdad, pero ellos decidieron cambiarla. Siempre se trató de la fe. Sin embargo, la dirigencia judía dijo, vamos a buscarla mediante obras de justicia. Entonces el legalismo les resultó atractivo, pero es brutal y te mata espiritualmente.
La segunda pregunta que surge es, ¿qué dices sobre el Evangelio? Versículos 31 y 32. ¿Qué piensas? Dime, esto no tomará mucho tiempo. Versículos 31 y 32. ¿Puedes reconocerlos? Arrepiéntete y cree. Solo cree. Pon todo tu peso en Jesús, porque ahora sin Jesús estás cargando tu propio peso. Escucha, según las Escrituras, tú y yo estamos espiritualmente muertos. ¿Sabes lo difícil que es cargar a un hombre muerto? Verás, ¿cómo es que alguien que pesa 90 kilos vivo, cuando está muerto, parece pesar unos 560 kilogramos? Es algo muy extraño porque su peso no cambia. Dime, ¿sabes por qué la vida es tan dura y estás tan cansado? Porque has estado cargando a un muerto por años, a ti. Y estás tratando de sostenerte. Fiestas, drogas, apuestas, diversión, dinero, no sé lo que sea. La lista de respuestas al vacío no tiene fin. ¿No estás cansado? Tal vez los jóvenes digan, ay, déjame tranquilo, apenas empiezo con todo esto. Podríamos ahorrarte un poco de dolor. De hecho, podríamos salvar tu vida. Así es. Nada de lo que este mundo nos ha dado a ti y a mí lo llevaremos al cielo. Nada. Dirás, bueno, pastor, acabo de ganar la lotería. Acabo de ganar $500 millones. ¿Y qué es lo que harás? ¿Terminarás como el 75% de las personas que ganan la lotería? ¿En quiebra en 10 años? ¿En drogas y divorciado? ¿Quebrado del todo? ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta. Él es la respuesta. Todo ese dinero no te consolará y tampoco te cubrirá ni te mantendrá firme en medio de cualquier tormenta. Pero Jesús sí. Él sí lo hará. Eso es lo que hace el Evangelio y debes saberlo. Ahora, pon atención a lo siguiente. En Romanos 9, versículo 32, la Biblia dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Dice que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo, lo hicieron. Ahora, pon atención a esto. La respuesta a lo que él está diciendo está en el versículo 31 cuando dice, Israel que iba tras la ley de justicia no alcanzó la ley. Verás, en el versículo 32 explica que es porque intentaban obtener justicia, cumpliendo la ley y no por la fe. Dicho de otro modo, buscarla por fe es apoyarte en la justicia de Jesús. Buscarla por obras es apoyarte en la tuya. Entonces, ¿responderás a este grandioso evangelio? Ahora viene la parte interesante, me encanta. Generalmente leemos el Nuevo Testamento y me encanta cómo es que se integra todo. Sé que muchas personas dicen, en esta iglesia solemos hablar y aprender mucho del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Pero es que no hay otro testamento. Está el Antiguo y el Nuevo, no hay un tercero. No existe. El Antiguo es el que nos anuncia lo que habría de venir y el Nuevo registra lo que ya vino. Y eso es exactamente lo que el Antiguo había dicho. No hay contradicciones. En realidad existe una gran armonía entre ambas, ¿comprenden? Bien, continuaré. ¿Están listos? Verán, hace casi 3000 años, Isaías 28:16 dice, por tanto así ha dicho el Señor Dios. He aquí que yo pongo, Dios dijo, yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, es decir, sometida a prueba y hallada verdadera. Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. Escuchad. Él dijo, el que crea no se apresure, o sea, no estará ansioso. Es un versículo profético de hace 3000 años. Dios está diciendo, me mantendré firme. Ese es un versículo profético. ¿Y qué tal esto? Aún no se ha cumplido del todo. Empezó a cumplirse con la primera venida de Jesús. ¿Y a dónde regresará Jesús? Jerusalén. ¿Dónde está el trono de David? En Jerusalén. Es poderoso. Tal vez recuerden cuando había una orden de arresto, por así decirlo, contra los apóstoles, porque Jesús había ascendido al cielo y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés.
Fueron llenos del poder de Dios y estaban predicando el evangelio, causando revuelo. Predicaron el evangelio y miles fueron salvados. Los ciegos recuperaron la vista. Ellos lo estaban haciendo, lo estaban logrando. Vamos a Hechos 4. Hechos capítulo 4. Dice, mientras hablaban al pueblo. Quiero que pienses en los apóstoles. Estaban en problemas. Todos estaban en problemas por ser como Jesús. Por eso estaban en problemas. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oye, no dices eso, no lo haces, no puedes decir, Él resucitó de entre los muertos y te resucitará a ti también. No dices eso. ¿Y por qué no lo diríamos? Porque no queremos que lo digas. Sabemos que su tumba está vacía, sabemos que se ha ido. Así que no lo digas. Este es un grupo religioso que atacaba a la gente que había experimentado personalmente al Salvador resucitado. ¿Lo recuerdan ahora? Decían, esto no cumple con nuestro estándar. ¿De dónde surgió esto? Tenemos una tradición. Ese tipo de cosas. Debemos seguir a Jesús. Versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los hombres, esto habla de hombres masculinos, no generaliza, habla de hombres varones masculinos. No habla de toda la humanidad, son hombres amables, son varones. Esto no incluye a mujeres y niños. Y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. ¿Puedes imaginarlo? Un sermón en una mega iglesia. Dice, al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, toda la jerarquía religiosa, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Ellos oraron por un hombre y el hombre recuperó sus piernas nuevamente. Volvió a tener fuerza y a caminar. ¿Y sabes algo? Solo el legalismo se molestaría por eso. Decían, oye, nosotros no participamos en eso. ¿Cómo es que se atreven a darle a alguien la capacidad de usar sus piernas otra vez? Debieron consultarnos primero. Eso me parece muy gracioso. Dice, y poniéndolos en medio les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, escucha, este es el nuevo Pedro, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Aquí puedes ver cómo lo recalca, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en su presencia. Bien, quiero que observes muy bien lo que hace el Espíritu Santo. Es increíble. Finge que estás impresionado por esto. Bueno, y ahí tienes al Espíritu Santo diciendo todavía no. Y yo lo sé que el tiempo lo es todo. Entonces Pedro es como tú y yo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en la vida de Pedro es que él está lleno del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo está proclamando la Biblia directamente a través de su boca. Bien, observa lo que sucede. La boca de Pedro se mueve, pero es el Espíritu de Dios el que está dando la palabra. Mira esto, me encanta. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Cita a Isaías, porque el Espíritu Santo escribió Isaías. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, debes comprender que ellos no habían ido a Yale, al MIT, a Harvard, a la UCLA o a la USC. Eran hombres sin formación, pero eran galileos, se maravillaron. Me encanta la siguiente parte. Y reconocían que habían estado con Jesús.
Dirás, ¿cómo tenían ese poder estos campesinos? Ah, cierto, eran amigos de Jesús. Espero que digan lo mismo de nosotros. Escuchen, oro para que este mensaje haya abierto sus ojos. Entiendo que podría haber sido una pequeña sacudida o un shock, pero si abres tus ojos y estás alerta, entonces no tropezarás con Cristo, ¿verdad? Confiarías en Él. Correrías hacia Él en busca de esperanza y para ser amigo de Cristo, por decirlo así. Jesús dijo, quiero que seas mi amigo. Él dijo, te llamo amigo. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, la primera enseñanza del Evangelio rara vez la escuchas hoy en día en la iglesia. Y ese es arrepentimiento, alejarte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de elecciones, amigos. Dios no nos hizo para ser robóticos. Él nos hizo a ti y a mí para ejercer nuestro amor libremente. Así está diseñado el amor, tiene que ser dado libremente. Y escuchen, también han sido diseñados para tener emociones que incluso incluyen el odio. Sabes, hay personas que odian a Dios y cuando les preguntas por qué no pueden dar una respuesta de por qué es así exactamente. Pero escuchen, así es como son las cosas, la elección es tuya. Eres libre de amar a Dios y eres libre de odiar a Dios. Qué horrible y aterradora responsabilidad. Pero si eliges a Dios ahora, entonces la alegre verdad de todo eso es que Dios sabía que ibas a decirle que sí antes de que el mundo comenzara y aún así Él no te forzará a tomar esa decisión. Tiene que ser por amor, tiene que ser por una decisión voluntaria. Por cierto, los que acaban en el cielo solo pueden dar gracias a Dios por haberles dado el camino de la salvación. Los que terminan en el infierno, ellos son responsables de su elección de rechazarlo. ¡Wow! Así que escuchen, amigos, como siempre, oro que estén sacando mucho provecho de estos mensajes. Queremos oír de ti. Solo danos un pulgar arriba o escríbenos un correo. Haznos saber que estamos teniendo un impacto en tu vida y conéctate con nosotros en jackhibbsesp.com o en cualquiera de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y muchas más y más. Muy bien, hasta la próxima. Dios los bendiga.